Imagina que viajas por una carretera secundaria, al norte de Canadá. No hay señales, no hay coches, solo nieve, silencio y un cartel oxidado que dice Anyukani Lake. Decides detenerte. Caminas entre las casas vacías, puertas abiertas, lámparas encendidas, platos sobre la mesa. Todo parece como si sus habitantes se hubieran levantado un segundo antes de la cena y, simplemente, hubieran desaparecido. En 1930, un cazador inuit llamado Joel Abel llegó a este poblado. Lo conocía bien, había estado allí muchas veces, pero esta vez no encontró a nadie. Las fogatas seguían encendidas. Las pieles de abrigo estaban colgadas en los ganchos. Los perros, atados junto a las chozas, habían muerto de hambre. Y el cementerio del pueblo tenía tumbas abiertas. No había señales de lucha. No había huellas. Solo silencio. El tipo de silencio que hace que empieces a escuchar cosas que no deberías. La historia de Anyukani Lake sigue sin explicación oficial. Algunos dicen que fue una migración forzada, otros que una tormenta magnética confundió las brújulas y arrastró a los habitantes lejos de su hogar. Pero los ancianos inuit contaban otra cosa, que el cielo se iluminó la noche anterior y que los espíritus se llevaron al pueblo entero. Nadie volvió a vivir allí, y aún hoy los viajeros que se acercan juran escuchar voces en un idioma que no reconocen cuando cae la noche sobre el lago. A veces, los viajeros que pasan por aquel lugar y escuchan el sonido del viento sobre la nieve creen que no es viento. Son los que se fueron, intentando contarnos algo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, donde exploraremos los límites entre la ciencia, el misterio y aquello que aún no podemos explicar. Soy José María y hoy os invito a viajar conmigo, pero no al futuro, ni a otros mundos, sino a los silencios del pasado. Y antes de comenzar, quiero dar las gracias a todos los que seguís el podcast cada semana. Y también quienes estáis compartiendo vuestro tiempo en TikTok, donde ya somos más de 600. Y en Instagram, que hemos pasado de los 500. Y digo hemos porque para mí, todos somos uno. Gracias por cada mensaje, por cada comentario y cada reflexión. Me emociona de verdad ver cómo este proyecto está creciendo y conectando con tanta gente. Y por cierto, aprovecho para recordaros que mi novela Esperanza, el inicio, ya está disponible en las principales librerías en España. Me refiero al Corte Inglés o al FNAC. En la Casa del Libro todavía no lo está, pero lo estará dentro de muy poco. Y por supuesto, lo podéis encontrar en Amazon. Así que si os apasiona la ciencia ficción, el suspense y las historias que nos hacen cuestionar la naturaleza humana, estoy seguro de que os encantará. Y también podéis suscribiros al newsletter desde mi página web para recibir contenido exclusivo, adelantos y algunas reflexiones relacionadas con cada episodio del podcast. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con este apasionante programa. Hoy hablaremos de pueblos y ciudades que desaparecieron sin explicación. Todas son historias reales. En este caso no hay ninguna invención. Asentamientos enteros que un día estaban llenos de vida y al siguiente vacíos. Lugares donde el tiempo parece haberse detenido, pero donde aún resuena algo, algo como un eco, un suspiro, un misterio. Así que voy a empezar este viaje relatándoos algo que no es un caso aislado. El mundo está lleno de lugares que se desvanecieron. Estos no son dos o tres, hay bastantes. Algunos, bueno, por catástrofes naturales, vale, lógicas. Algo hasta cierto punto normal, diría yo. Pero otros, por razones que desafían toda lógica. Vamos a situarnos a finales del siglo XVI, donde una expedición inglesa llegó a la costa este de Norteamérica y fundó la colonia de Roanoke. Ese es el caso más célebre. 115 personas. 3 años después, cuando un barco regresó desde Inglaterra con provisiones, no quedaba nadie. Solo una palabra tallada en un tronco. Croatoan.
Ningún cuerpo, ninguna pista. Simplemente los pobladores, los animales e incluso los enseres. Todo había desaparecido, como si se los hubiera tragado la tierra. Claro está que hoy en día hay muchas teorías sobre lo que ocurrió. Enfermedades, ataques, incluso integración con tribus nativas. Pero nada cierto. Sin embargo, hay algo más inquietante. Desde hace décadas, exploradores y turistas aseguran escuchar cantos, risas y voces en inglés antiguo, en los bosques donde antes estuvo Roanoke. ¿Memorias? ¿Alguna energía residual? ¿O una simple sugestión, que también es posible? La verdad es que nadie lo sabe, pero todos coinciden con una sensación común, y es que el bosque no quiere que te quedes mucho tiempo en él. ¿Por qué? No se sabe, pero tal vez tenga razón. Pero no penséis que esos colonos fueron las únicas personas desaparecidas en masa en Estados Unidos, donde hay decenas de pueblos que murieron en silencio. Se los llama Ghost Town, pero ese apelativo es casi poético, cuando la realidad fue más triste. El hecho de que aquellos pueblos fueran abandonados fue porque el oro se agotó, las minas colapsaron, el agua se fue y por supuesto con ella la gente. Uno de esos lugares es Bodie, en California, una ciudad que llegó a tener más de 10.000 habitantes y ahora solo guarda polvo y antiguas fotografías. Dicen que en las noches sin luna aún se escucha música de piano, pasos en el salón, risas apagadas. El parque que protege Buddy tiene una regla clara: no toques nada. Y no es solo por conservación. La gente que se ha llevado cosas, objetos, asegura haber sufrido desgracias hasta que los devolvió. Una maldición del abandono, dicen. Pero pensándolo bien, tal vez no sean los pueblos los que están malditos. Tal vez lo estamos nosotros, por olvidar que todo lo que construimos tiene fecha de caducidad. Y ahora, cambiando de escenario y cambiando de continente, no podemos olvidarnos de Oradour-sur-Glane, en Francia. No desapareció por misterio, sino por horror. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1944, los nazis arrasaron el pueblo y asesinaron a todos sus habitantes. El gobierno francés decidió no reconstruirlo. Hoy sigue exactamente igual que aquel día. Los coches oxidados, las bicicletas de los niños apoyadas contra las paredes, el reloj detenido a las 16:02. Un testimonio del vacío, una ciudad congelada en el tiempo. Pero crucemos de nuevo el océano y viajemos hasta el norte de Japón, donde encontramos otro lugar que también quedó detenido en el tiempo. Su nombre, Hashima, más conocida como la ciudad del carbón o Gunkanjima, la isla acorazada. Durante décadas fue el hogar de miles de mineros que trabajaban en las entrañas del mar extrayendo carbón para alimentar la industria japonesa. En los años 50 era una pequeña ciudad flotante, donde había escuelas, cines, tiendas, incluso templos, todo construido sobre una roca en medio del océano. Pero cuando el petróleo sustituyó al carbón, la isla fue abandonada de un día para otro. Hoy sus edificios de hormigón están devorados por la sal y el viento. Las habitaciones siguen con tazas sobre la mesa, juguetes en el suelo y ropa colgada en los balcones, como si sus habitantes fueran a volver en cualquier momento. Los pescadores locales evitan acercarse, porque dicen que por las noches se ven luces encendidas en los pisos más altos y que el sonido del oleaje se mezcla con el rumor de pasos y voces en japonés antiguo. Algunos creen que son los ecos de los mineros que nunca salieron de los túneles. Gunkanjima no es solo una ruina, es una advertencia,
un recordatorio de cómo la ambición humana puede construir ciudades enteras y luego olvidarlas, dejándolas a merced del tiempo y de sus propios fantasmas, como si tiráramos una ropa vieja a un contenedor de basura. Y ahora vamos a hablar de los enigmas modernos, porque estos misterios no pertenecen solo al pasado. Hoy, en pleno siglo XXI, algunos lugares siguen desapareciendo, y digo desapareciendo literalmente. Volando sobre el desierto de Atacama, en Chile, hay un antiguo asentamiento minero llamado La Noria. Fue abandonado tras una epidemia, pero hoy es famoso por una leyenda. Se dice que al caer la noche, los muertos salen del cementerio y caminan entre las casas. Quienes han pasado la noche allí aseguran haber visto figuras entre la neblina y luces que flotan sobre la arena. Y mucho más cerca de nosotros, en la Europa del Este, hay pueblos enteros tragados por los bosques después del accidente de Chernóbil. Algunos fueron evacuados en pocas horas. Hoy las casas siguen allí, invadidas por raíces, polvo y el triste silencio. Es la naturaleza recuperando lo que le pertenece. Quizás esos pueblos no estén perdidos, sino que estén regresando a su origen. Y si os digo la verdad, cuanto más leo sobre estos lugares, más me doy cuenta de que el misterio no es cosa del pasado. A veces, yo el primero, creemos que lo inexplicable queda atrás, en leyendas o en pueblos cubiertos por la niebla. Pero si lo piensas de verdad, eso no es así. Hoy seguimos perdiendo lugares y seguimos sin saber realmente el porqué. En Japón, por ejemplo, hay aldeas enteras donde ya no vive nadie. Y no porque desaparecieran, sino porque simplemente envejecieron. Y de esto hay una historia que la verdad que es muy curiosa. En el valle de Nagoro, una mujer llamada Ayano Tsukimi decidió llenar ese vacío. Así que por cada persona que moría o se marchaba, ella confeccionaba un muñeco de trapo con la ropa de esa persona y lo colocaba en el mismo lugar donde solía estar. Ahora el pueblo tiene más muñecos que personas. Cuando llegas, ves a los vecinos, entre comillas, sentados en los bancos, esperando el autobús, jugando al dominó. Es hermoso, pero a la vez es profundamente inquietante. Ella dice que lo hace por amor, por mantener viva la memoria de los que ya no están, pero algunos visitantes aseguran sentir que los muñecos los observan, que hay algo en sus miradas cosidas que no es del todo inerte. Pero esta no es la única historia de este tipo. Si saltamos al Caribe, encontramos la ciudad de Villa Espicuén, en Argentina, un balneario próspero que desapareció bajo el agua en 1985, cuando una represa se rompió y el lago lo devoró todo. Décadas después, el agua se retiró y lo que emergió fue una ciudad fantasma cubierta de sal, como si hubiera sido petrificada por el tiempo. Hay quienes dicen que cuando sopla el viento, aún se escuchan los ecos de los turistas, las risas, los chapoteos, como si la ciudad realmente se negara a aceptar su final. Y quizás esa sea la clave, que los pueblos perdidos realmente no se borran, solo se transforman. Y a veces, cuando nos acercamos demasiado, cruzamos esa línea entre el recuerdo y la presencia, ellos nos devuelven la mirada. Y si crees que esto solo ocurre en lugares apartados o remotos, que estas historias no son cercanas, piénsalo dos veces. En el norte de Italia, cerca de la frontera con Suiza, hay un pequeño pueblo llamado Curón Venosta que guarda un secreto bajo el agua. En 1950, para construir una presa hidroeléctrica, se inundó todo el valle. Más de 160 casas quedaron sumergidas y sus habitantes fueron obligados a marcharse. Pues bien, hoy lo único que sobresale del lago es el campanario de la antigua iglesia,
solitario, desafiando las aguas. En invierno, cuando el lago se congela, puedes caminar hasta él. Pero ten cuidado porque los lugareños dicen que al caer la noche, las campanas vuelven a sonar, aunque éstas fueron retiradas hace más de 70 años. Y aún así, algunos turistas aseguran haber escuchado los ecos de esas campanas y murmullos que parecen provenir del fondo del lago. Otros, al acercarse demasiado, sintieron una vibración en el aire, como si algo bajo el agua los observara. Curón Benosta sigue ahí, enterrado bajo el hielo en la historia. Y quizás, como Villa Especuén o La Noria, solo esté esperando a que alguien lo recuerde o a que el agua decida devolverlo. Yo sinceramente a veces pienso que los pueblos que desaparecieron no se van del todo. Que una parte de ellos, puede que quizás la más humana o la más emocional, se queda suspendida en el aire, simplemente esperando que alguien vuelva para escuchar su historia. Espero estar siendo ese camino. Y eso no es solo poesía. Hay lugares donde la memoria parece resistir a morirse. Y de nuevo, uno de ellos está en Italia, en un pequeño valle de la región de Basilicata. El pueblo se llama Craco. Es un pueblo construido sobre una colina. Es hermoso y a la vez trágico. Durante siglos resistió guerras, plagas e incluso hambrunas, pero no pudo contra la tierra que lo sostenía. En 1963, un deslizamiento del terreno obligó a evacuarlo. Desde entonces, Craco se convirtió en una ciudad fantasma. Sus casas, intactas pero vacías, se asoman al abismo como si esperaran el regreso de sus dueños. El viento recorre sus calles, incluso mueve las cortinas de las ventanas abiertas y crea esa sensación de que alguien aún vive allí. Los equipos de rodaje que han filmado en Craco, porque sí, como siempre, el cine ha intentado capturar su belleza muchas veces, cuentan que los micrófonos recogen voces imposibles, pasos, risas, ecos sin cuerpo. Tal vez solo sean interferencias, o tal vez no. Pero esto no queda ahí. Luego tenemos a Kolmastkop, en Namibia. Fue un pueblo minero alemán, próspero y lleno de vida durante la fiebre del diamante. Pero cuando las gemas se agotaron, la gente se marchó. Lo curioso es cómo la naturaleza decidió ocupar su lugar. Las dunas del desierto entraron por las ventanas, cubrieron los muebles, los cuadros, las camas. Bueno, hoy las habitaciones están medio sepultadas en arena, y cuando el viento sopla, parece que el pueblo respira. Es que caminar por allí es como entrar en un sueño, lo artificial y lo natural conviviendo en un mismo suspiro. Los guías dicen que a veces escuchan el sonido de un gramófono. Realmente nadie sabe de dónde viene, pero suena una vieja melodía alemana que se repite, como si el lugar se negara a callar del todo. Y hay algo más que me inquieta de todas estas historias. No es solo el misterio de lo que ocurrió, es la persistencia, el modo en que la vida, o bueno, lo que queda de ella, insiste en no desaparecer, porque al final los pueblos perdidos no son solo ruinas, son reflejos de nosotros, de nuestras huellas, de nuestros olvidos, de nuestra necesidad de permanecer aunque nadie nos recuerde. Tal vez esas sombras no sean fantasmas, sino la memoria misma intentando no borrarse. Y en cada pared derrumbada, en cada objeto cubierto de polvo, en cada casa donde aún flota una canción, lo que oímos no son los ecos de los muertos, sino la voz de la historia, recordándonos que nada se va del todo mientras alguien sigue escuchando. Y si hablamos de sombras,
que se niegan a desaparecer. Hay un lugar en el corazón de Estados Unidos que parece hecho para recordárnoslo. Su nombre es Centralia y está en Pensilvania. Era un pueblo minero como tantos otros, hasta que en 1962 un incendio en una veta de carbón bajo tierra comenzó a arder y nunca se apagó. El fuego sigue activo hoy, más de 60 años después, avanzando lentamente bajo el suelo. El calor, como es lógico, fracturó las calles. El asfalto comenzó a humear y, por supuesto, los gases tóxicos hicieron imposible la vida allí. Así que el gobierno pues evacuó a todos, bueno, a casi todos. Demolió las casas e incluso borró el nombre del mapa. Pero algunos se negaron a marcharse. Dicen que es su hogar, aunque el suelo respire y el aire huela a azufre. Hoy, Centralia parece un pueblo fantasma moderno. Solo quedan unas pocas casas, una iglesia y la carretera que lo cruza, agrietada y cubierta de grafitis que intentan dar color a un paisaje de ceniza. En invierno, el vapor que brota del suelo se mezcla con la niebla y da la impresión de que el pueblo sigue ardiendo también por dentro. Algunos visitantes aseguran escuchar retumbos bajo sus pies, como si algo viviera en las entrañas de la tierra. Otros hablan de luces que aparecen entre los árboles, pequeñas y rojas, como brasas que se mueven con algún tipo de intención. Tal vez sea solo el fuego, o tal vez sea el alma de un lugar que se resiste a aceptar su final. Centralia sigue ahí, ardiendo en silencio. Es una herida abierta que nos recuerda que incluso el olvido puede incendiarse. Y ahora vamos a dar un pequeño vuelco sobre todos estos lugares desaparecidos. Y vamos a hablar sobre los lugares que el mar reclamó. ¿Alguna vez habéis sentido que el mar guarda secretos? No solo barcos hundidos o tesoros, sino ciudades enteras. El océano, ese gigante azul que parece tan infinito. Pues bien, ese gigante ha sido testigo de la desaparición de pueblos costeros que simplemente un día se disolvieron bajo las olas. Pero lo más inquietante no es solo que desaparecieran, sino cómo el mar los engulló en silencio, como si los quisiera de vuelta. Uno de los casos más sobrecogedores es Sicheng, en China. Lo llaman la Atlántida Oriental. Fue una ciudad próspera durante más de 1300 años, hasta que en 1959 quedó sumergida bajo el agua tras la construcción de una presa. Pero lo curioso es que décadas después, buzos y exploradores descubrieron que la ciudad seguía casi intacta. Las calles, las esculturas, los templos, todo preservado en el silencio licuoso del lago Qiandao. Algunos buzos dicen que al descender con linternas, lo primero que ves son las estatuas de piedra mirándote desde la penumbra, cubiertas de algas, como guardianes que nunca abandonaron su puesto. Otros buzos aseguran haber escuchado sonidos, como pasos que resuenan en los túneles bajo el agua. Pero no hay nadie allí, lógicamente. Solo la ciudad, dormida, respirando en otro ritmo, bajo otra luz. Y ahora, más cerca de nosotros, en España, hay también pueblos que viven bajo el agua, como por ejemplo Mediano y Fayón, en Aragón, o Riaño, en León. Estos fueron lugares sacrificados para hacer embalses que prometían progreso. Pero cuando las aguas bajan, las torres de sus iglesias emergen como espectros, recordándonos que bajo cada lago artificial hay calles, casas, vidas. Hay personas mayores que aún dicen, allí, donde ves el reflejo del sol, estaba mi casa. Esas frases sinceramente duelen, porque nos recuerdan que el progreso a veces
tiene precio de memoria. Y quizás lo más poético o lo más triste es que cuando el viento sopla fuerte sobre esos embalses, el sonido que produce al chocar contra las torres parece una respiración, como si el pueblo, allá abajo, siguiera vivo. ¿Os dais cuenta? Algunos lugares no desaparecen, solo cambian de elemento. Siguen ahí, estando, esperando, bajo el agua, bajo el polvo o incluso bajo las raíces de la tierra. Tal vez la desaparición no sea olvido, tal vez sea otra forma diferente de permanecer en el recuerdo. Y ahora me gustaría hablaros sobre los pueblos que se niegan a morir. Esos lugares que llamamos los otros. Los que se niegan a irse del todo. Pueblos donde ya no vive nadie, pero donde cada año sus antiguos habitantes o sus descendientes regresan, aunque solo sea por un día, simplemente para encender una vela, para tocar la piedra de una pared, para decir, aquí crecí. Esa costumbre, esa especie de ritual, a mí realmente me parece profundamente humana. Digamos que es nuestra manera de decirle al tiempo, no, aún no me has borrado. Un ejemplo precioso de todo esto es Belchite, en Zaragoza. Destruido durante la Guerra Civil, nunca se reconstruyó del todo. El gobierno decidió levantar un nuevo Belchite al lado, pero dejó lo antiguo en ruinas, como testimonio del horror. Hoy, cuando caminas por sus calles partidas, aún se escuchan los ecos de lo que fue. Los guías que trabajan allí lo cuentan. A veces, al atardecer, se oyen campanas. No hay campanario, no hay misa, solo el sonido suspendido en el aire, como si el lugar siguiera intentando comunicarse. Y lo que más me impresiona es que, a pesar del paso de las décadas, Belchite nunca ha dejado de recibir visitas. Gente que va a recordar, o simplemente a sentir, porque hay algo en esos muros que aún se respira. En ellos se han tomado algunas psicofonías que si no las habéis escuchado deberíais hacerlo porque son realmente aterradoras. Y claro está, hay muchos otros ejemplos además de Belchite, como el de Halberstam en Chile. Esta fue una ciudad minera construida en pleno desierto y durante años, después de su abandono, nadie se atrevía a entrar. Los vigilantes decían que se escuchaban pasos en las escuelas vacías o el sonido de una campana que nadie tocaba. Pero también, y esto es hermoso, la risa de los niños. No un grito, no un llanto, sino risa. Como si el eco de la vida fuera más fuerte que la muerte. Hoy, Halberstam es patrimonio de la humanidad. Y cada año, antiguos habitantes y sus familias regresan a celebrar allí una fiesta. Entre los edificios oxidados y el polvo suena música, se baila, se come. Es una celebración entre los vivos y los que ya no están. Digamos que es una reconciliación con el pasado. Y sabéis, creo que eso resume todo este viaje que hemos hecho hoy. Los pueblos desaparecen, sí, pero no se van del todo. Mientras alguien los recuerde, mientras alguien regrese, aunque solo sea en pensamiento, estos pueblos siguen latiendo, porque la memoria humana es tozuda, terca, pero también destructible. Puede que olvidemos los nombres, las fechas o incluso los rostros, en mi caso no suelo recordarlos, pero no olvidamos un sentimiento, la sensación del hogar y en el fondo eso es lo que todos buscamos, ¿verdad? Un lugar al que poder volver, aunque ya no exista. Y si existe un lugar que encarne todo esto, es Kayakoy, en Turquía. Es un pueblo que fue hogar de griegos y turcos durante años, hasta que, tras el intercambio de población de 1923, quedó vacío de un día para otro. Miles de personas dejaron atrás sus casas, sus objetos, sus iglesias. Las puertas quedaron abiertas y las calles llenas de polvo. El silencio
tomó el control. Décadas después, nadie volvió, pero con el tiempo, los descendientes de aquellas familias empezaron a hacerlo. Llegaban desde Grecia, caminaban entre las ruinas, colocaban flores y fotografías en las ventanas rotas. Era muy triste, algunos decían que sentían como sus abuelos aún estaban allí, esperándolos. Hoy, Callacoy es un museo al aire libre, pero también un santuario, un lugar donde pasado y presente se dan la mano. Y cuando cae la tarde, el sol se filtra entre las piedras y las sombras de las casas parecen moverse, como si el pueblo entero respirara otra vez, recordándonos que, incluso en el abandono, la vida encuentra esa forma de quedarse de alguna manera. Hablemos ahora sobre los ecos olvidados, como yo los llamo, que son aquellos lugares que parecieron condenados al olvido, pero que de alguna manera siguen susurrando. No son los pueblos más famosos, ni los que salen en las guías de viajes. Son esos rincones que se escapan a la historia oficial, pero que nos recuerdan que el pasado guarda secretos que aún nos pueden helar la sangre. Empecemos nuestro viaje en la península de Yucatán, en México. Existe un pequeño asentamiento maya llamado Uxmalito. No aparece en los mapas turísticos y pocas crónicas mencionan su existencia. En la década de 1920, un explorador estadounidense lo documentó y, según sus notas, encontró casas intactas, utensilios cotidianos y caminos perfectamente conservados, pero sin un solo habitante. Lo extraño no era solo que la población desapareciera, sino que los registros de aquella aldea no coincidían con ningún censo maya conocido. Hoy, arqueólogos locales aseguran que cuando cae la noche, se escuchan cantos y ruidos de juego infantil que nadie puede explicar. Algunos creen que los antiguos pobladores regresan de alguna manera como un eco de los que fueron. Continuemos ahora nuestro viaje, pero por Europa, un poquito más cerca, donde hay un caso verdaderamente fascinante, en Velastrino, un pequeño pueblo italiano en Liguria. Construido sobre una colina escarpada, fue abandonado gradualmente a lo largo del siglo XX debido a deslizamientos de tierra. La gente se mudó a lugares más seguros, dejando casas, talleres y hasta tiendas de alimentos tan cual. Lo sorprendente es cómo los objetos permanecen intactos. Una bicicleta apoyada en la pared, platos sobre la mesa, un reloj detenido que aún parece marcar la hora del desastre. Los visitantes nocturnos aseguran que, al cruzar las calles vacías, sienten que alguien les sigue, aunque no haya nadie. Hay quien jura haber escuchado un tamborileo rítmico que se desvanece al acercarse. Y el último de estos ecos olvidados, como a mí me gusta llamarlos, es un lugar que me encanta por su atmósfera casi surreal. Se llama Cayenta y está en Arizona. Fue una antigua estación minera que floreció a principios del siglo XX. Luego, cuando la mina cerró, pues los trabajadores se marcharon y dejaron sus casas, sus herramientas e incluso su maquinaria. Bueno, décadas después, cuando los turistas comenzaron a explorarla, hallaron un fenómeno extraño. Algunos relojes antiguos seguían funcionando, a pesar de que nadie les había dado cuerda. Incluso los guardias locales aseguran que al caminar por los pasillos de madera, sienten corrientes de aire y susurros que imitan conversaciones del pasado. Nadie puede explicarlo, lógicamente, pero la mina parece conservar la esencia de quienes vivieron allí, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. Así que, en mi opinión, lo que une a todos estos lugares es un hilo invisible, la persistencia de la memoria. No importa si los pueblos fueron abandonados por desastres, guerras, enfermedades o simplemente por migración, algo suele permanecer. Tal vez sea la energía de los que vivieron allí, tal vez sean recuerdos que se niegan a morir. Pero lo que es seguro es que cuando cruzamos esas calles vacías, cuando tocamos
las paredes cubiertas de polvo, algo dentro de nosotros reconoce la presencia de algo que no podemos ver. Y esa sensación nos atrapa, nos conmueve y nos recuerda que, incluso en el silencio, la vida tiene una forma de dejar su marca que nadie puede explicar. Pues bien, como en cada episodio, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre todo lo que hemos hablado hoy. Yo, cada vez que pienso en estos lugares, no puedo evitar preguntarme algo. ¿Qué es lo que realmente desaparece cuando un pueblo muere? ¿La gente? ¿Las voces? ¿O algo más profundo? Los pueblos vacíos son como espejos del alma humana. Nos recuerdan que todo lo que construimos, las casas, las calles, incluso las ruinas que quedan de ello, pueden desvanecerse de un día para otro. Pero también que los lugares guardan memoria. Hay algo que se queda allí, suspendido, esperando a ser escuchado. Tal vez por eso sentimos ese escalofrío cuando caminamos por una ciudad abandonada. No es miedo a los fantasmas, sino, en mi opinión, es la certeza de que hubo vida, de que cada rincón guarda una historia y de que en algún punto podríamos ser nosotros los que desaparezcamos sin dejar rastro. Lo curioso es que a veces los pueblos desaparecen físicamente, pero permanecen o perviven en una imaginación colectiva. Y mientras alguien lo recuerde, como dije antes, mientras alguien pronuncie su nombre, siguen existiendo, aunque solo sea como un eco. Y quizás ahí está la verdadera magia, o la verdadera tragedia, según se quiera mirar, de los pueblos perdidos. No desaparecen del todo, solo cambian de forma. Se transforman en susurros, en fotografías olvidadas, en nombres que aún viajan de boca en boca. Y en ese tránsito entre lo real y lo recordado, adquieren una nueva vida, digamos una existencia distinta, algo hecho de nostalgia y misterio. Yo particularmente he caminado por uno de esos pueblos, he andado por sus ruinas o por lo que veis en imágenes, y algo dentro de nosotros despierta. No es simple curiosidad, por lo menos no en mi caso, es una especie de reconocimiento, como si intuyéramos que tarde o temprano todo lo que amamos podría correr la misma suerte. Y sin embargo, seguimos construyendo, seguimos nombrándolo, seguimos dejando huellas. Porque eso es lo que nos hace humanos, la necesidad de permanecer, aunque sepamos que el tiempo nos va a borrar. Tal vez por eso los pueblos fantasmas nos atraen tanto. Son recordatorios silenciosos de nuestra propia fragilidad, pero también de nuestra obstinación. Allí donde no queda nadie, aún resiste la memoria. Y esa memoria, aunque se esconde entre ruinas y ecos, es lo más parecido a la eternidad que conocemos. Así que, cuando alguien nos diga que un lugar ha muerto, pensadlo dos veces. Tal vez no esté muerto, tal vez solo esté soñando, esperando a que alguien, algún día, vuelva a pronunciar su nombre. Y quizá ese es el verdadero valor de estos pueblos vacíos. Nos enseñan a mirar más allá de lo evidente, a escuchar los silencios, a percibir las historias que no se cuentan con palabras, sino con el eco de los pasos que alguna vez caminaron por esas calles. Cada piedra, cada muro derrumbado, cada ventana rota, nos habla si nos detenemos a escuchar. Porque al final, los pueblos perdidos no son solo lugares en el mapa, son fragmentos de humanidad suspendidos en el tiempo. Son recuerdos colectivos que nos recuerdan que aunque todo cambie, aunque todo desaparezca, la memoria y la emoción permanecen y nos acompañan siempre como un hilo invisible que conecta pasado y presente. Bueno amigos, con esto hemos llegado al final por hoy. Solo por hoy, como digo siempre, la semana que viene volveremos con un nuevo y trepidante episodio que será realmente aterrador, o por lo menos misterioso.
Pero gracias por acompañarme en este viaje por los pueblos que el tiempo olvidó. Si este episodio te ha hecho pensar o sentir algo diferente, por favor, compártelo. Y recuerda que puedes suscribirte al newsletter para recibir más contenido exclusivo, o curiosidades y reflexiones que no aparecen en el programa. También te invito a dejar tu opinión en TikTok o Instagram. Vuestros comentarios y mensajes son los que dan vida a este proyecto. Ah, y la próxima semana, prepárate para un episodio que te pondrá los pelos de punta. Hablaremos de llamadas misteriosas a emergencias. Historias donde la voz humana llega al otro lado del teléfono pidiendo ayuda, pero no siempre hay explicación para lo que ocurre. Por ejemplo, un pequeño fragmento de lo que escucharemos. Uno de los casos más inquietantes ocurrió el 31 de octubre del 2003 a las 23:41. Una voz infantil llamó a los servicios de emergencia pidiendo ayuda. Nadie sabía exactamente de dónde provenía ni de qué estaba ocurriendo. Lo extraño es que, al llegar los equipos al lugar, no había señales de peligro, ni de la persona que había llamado. Bueno, continuaré con esta historia en el programa para que lo escuchéis del todo. Así que exploraremos este y otros casos reales y escucharemos relatos escalofriantes y nos preguntaremos qué hay detrás de estas llamadas. ¿Una broma macabra? ¿Un accidente? ¿O algo que desafía toda lógica? No te lo pierdas. Serán historias que te harán mirar tu teléfono con un poco más de respeto y tal vez con un poco más de miedo.